Amén. Saludos, iglesia. Extensivo a todos nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales, especialmente aquellos que estuvieron con nosotros y ahora están lejos. Pero para ellos también nuestro saludo, nuestro cariño, igual que para ustedes. Hoy es un día especial y vamos a abordar un tema bastante importante como es la resurrección de Jesús. Y quería comenzar diciendo que hay... disculpen los niños, vamos a permitir que salgan y a sus respectivos lugares. Okay. Ok, ya salieron nuestros niños. Muy bien. Quería comentarles que hay cementerios en el mundo que son muy famosos. Me refiero a aquellos que albergan, a donde están los restos mortales de personas importantes, como el cementerio, la abadía de Westminster en Inglaterra, que contiene los restos mortales de algunos monarcas. En Estados Unidos, el cementerio memorial de Arlington, originalmente construido en 1864 en memoria del presidente George Washington, contiene los cuerpos de personas importantes destacadas de los Estados Unidos, no solamente presidentes, sino otras personas que también destacaron. Y en Venezuela, por supuesto, tenemos nuestro cementerio que corresponde al Panteón Nacional, ubicado en la parroquia Altagracia, y contiene los restos de nuestros héroes, dentro de los cuales también está Simón Bolívar, nuestro libertador. Pero hay un cementerio que alberga Cuando vamos a los cementerios, observamos que hay tumbas que tienen una lápida. Y en esa lápida hay una inscripción que dice: aquí reposan los restos mortales de fulano de tal. Y eso tiene una fecha de nacimiento y una fecha de muerte. Pero en la tumba de Jesús hay un epitafio, una inscripción que no está escrita con letras de molde, con letras de oro, no fueron esculpidas en la piedra. Fueron las sencillas palabras de un ángel que le dijo a las mujeres que fueron muy temprano en la mañana, un día domingo como hoy, hace más de 2000 años. Les dio un mensaje. Les dijo: no está aquí, ha resucitado. ¿Cuánto podemos dar un aplauso a Dios? Imagínense usted una noticia gloriosa, una noticia que cambió todo. Antes había, o podemos hablar de un antes y luego un después, pero en ese punto, cuando el ángel le dice a las mujeres: no está aquí, o la tumba está vacía porque Jesús resucitó, cambiaron las cosas. En el huerto del Edén también hubo una noticia muy trágica que está descrita en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios y comieron de la manzana que les había prohibido Dios. Y por supuesto Dios dio sus instrucciones y declaró la sentencia para cada persona. Desde allá hasta nuestros días pesó sobre nosotros una sentencia que decía: por cuanto ustedes pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la cabeza se puso
nosotros sufrimos una terrible noticia porque entendió Adán y Eva que la paga del pecado era la muerte. Y desde entonces ellos murieron y las cosas cambiaron. Desde entonces hasta hoy tenemos entonces una nueva noticia, que es que Jesús ha resucitado. Y quiero invitarlos a considerar el tema Jesús ha resucitado, no está aquí. Y les invito a leer en Mateo 28, vamos a leer los versículos 1 al 10. Mateo capítulo 28, versículo del 1 al 10. Mateo es uno de los evangelios y estaremos hablando en algunos de los 4 evangelios que también describen la resurrección de Jesús. Pero la porción básica o la lectura básica está en Mateo capítulo 28 y leemos de los versículos 1 al 10. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis. Y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Vamos a orar. Padre, gracias por esta gran noticia. Una noticia gloriosa, un día como hoy, hace más de 2000 años. Cambió la vida del hombre. Se abrieron las puertas cuando tú permitiste la salvación y la vida eterna, puesto que tú habías resucitado. Era la garantía, era la aprobación de que Dios le levantó en victoria sobre los muertos, triunfando sobre el pecado y dándonos libertad y vida eterna. Bendigo a mis hermanos aquí presentes y te doy gracias por ellos, todas las familias, nuestros niños, nuestros jóvenes y también los adultos. Paséate en medio nuestro y permítenos disfrutar de este pasaje, de esta lectura, de esta enseñanza. Para ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a celebrar un día glorioso, el más importante de nuestra fe. Aunque todo en la vida de nuestro Señor Jesucristo fue importante, fue necesario. Por ejemplo, fue necesario que Él naciera de una virgen. Fue necesario que Él fuera de la tribu de Judá. Fue necesario que Él fuera de la descendencia de David. Fue necesario que Él viniera a la tierra a estar con nosotros, que fuera despreciado, desechado y también crucificado. Fue necesario que Él fuera sepultado
en una tumba de un hombre rico y tuvo un sepelio, vamos a decir así, como de reyes, porque se lo vistió con ropas de lino, con sábanas, con sudario y con todos estos lienzos como acostumbraban los judíos en esos tiempos. Pero usted se habrá hecho una pregunta: ¿qué hubiese pasado si Jesús no resucita de los muertos? Él había anunciado que era necesario que el Hijo de Dios fuera llevado a la cruz, que muriera por nuestros pecados, pero al tercer día Él resucitaría. Esta noticia, esta declaración de Jesús, muchos la olvidaron. Creyeron que en la cruz había terminado el ministerio de un hombre, de un profeta que hizo grandes milagros, proezas y maravillas, que tuvo compasión de personas enfermas, que multiplicó los panes, que sanó a enfermos, que liberó a los cautivos, a los que estaban sujetos a los demonios, los liberó. Ese Jesús resucitó de los muertos. Veamos lo sucedido versículo a versículo en este pasaje que leí. Dice Mateo que muy de mañana, en el día de reposo, un domingo, se levantaron María Magdalena y la otra María. Se refiere a María, la mamá de José, y a María, la mamá de Jacobo. Y fueron muy tempranos al cementerio, al sepulcro donde estaba Jesús, porque él quería embalsamar, querían preparar el cuerpo de Jesús con especies aromáticas y todas estas cosas, según la costumbre de los judíos. Y mientras que iban al cementerio, ellas pensaban quién les ayudaría a remover esa piedra para poder entrar. Pero ¿cuál sería la sorpresa de estas mujeres que, llegando al sepulcro, encontraron que la piedra estaba removida y sobre la piedra estaba sentado un hombre vestido de ropa resplandeciente, de un color blanco puro, y ellas tuvieron temor? Ya sé. Entonces tenemos el testimonio de una tumba vacía, porque en este pasaje me propongo hablar de dos cosas: de una tumba vacía y de la presentación o el Jesús resucitado hablando entre su pueblo. Esas son las dos evidencias más importantes que trata este pasaje. Y el ángel removió la piedra y su testimonio fue no dejar salir a Jesús de la tumba, sino permitir la entrada de las mujeres, de los soldados, de toda cuanta persona quisiera entrar a la tumba y darse cuenta que estaba vacía. Jesús no necesitaba remover la piedra para salir de la tumba. Él podía salir por cualquier lugar, traspasando la piedra, pasando por las rocas, porque Él era Dios. Pero el ángel removió la piedra porque quería demostrar, hacer bulla, vamos a decir, por el terremoto, y decir a la gente: Jesús ha resucitado. Ese mismo ángel que cuando nació Jesús le dijo a los pastores a las afueras de Belén que había nacido un niño, y ellos se interesaron y fueron a ver lo que había sucedido.
Aquí un terremoto, aquí un ángel que hizo un despliegue de esplendor, dejó la puerta abierta para entrar a un sepulcro que no contenía nada, estaba vacío. De allí que la tumba de Jesús es importante. La tumba de Jesús es un testimonio de que nuestro líder, que nuestro Señor, que nuestro Salvador vive para siempre jamás. ¿Cuánto lo creen? Amén. Luego dice el ángel, mira. Mirar es una aplicación de Mateo, que significa llamar la atención de los lectores, de las personas que estaban en ese momento allí. No solamente les dijo, Jesús ha resucitado, sino que les dijo, vengan, comprueben, verifiquen, validen esta declaración que les estoy dando. Jesús ha resucitado. Y para eso necesitaban entonces que la piedra fuese retirada de su lugar. Pero había otro problema. Los principales autoridades eclesiásticas de estos tiempos, me refiero a los fariseos, a los escribas, a los hombres de la ley, querían ocultar este acontecimiento. Ellos no les convenía que Jesús resucitara entre los muertos. Y entonces inventaron una historia. Ofrecieron dinero a los guardias y le dijeron, digan que sus apóstoles, que sus discípulos vinieron en la noche y robaron el cuerpo de Jesús. Pero, ¿cómo ocultar la verdad? ¿Cómo tapar el sol con un dedo? Jesús se hizo presente ante sus discípulos. A la primera persona que se le presentó fue a María Magdalena. María Magdalena es un personaje que aparece en todos los evangelios. Una mujer privilegiada, porque fue el primer testigo que Jesús había resucitado. En algunas versiones de la Biblia no habla de María, de la otra María, sino solamente de María Magdalena, especialmente en el Evangelio de Juan. Entonces, cuando María lo vio y lo reconoció, se arrodilló y le tomó sus pies. Y Jesús le dijo, dile a mis hermanos que nos veremos en Galilea. Galilea era la región donde Jesús llamó a sus discípulos y tuvo entonces 12 discípulos. Esta noticia les decía que cambió todo en la vida de los judíos, en la vida de los cristianos. Nació la primera iglesia, la iglesia primitiva de Jerusalén, es verdad, porque la noticia era extender el reino de Dios sobre toda la tierra y hasta el fin de la tierra, hasta España, Roma y todo eso. Así que Jesús estuvo con sus discípulos 40 días y caminó con ellos. Y como veremos más adelante, Él habló y ellos constataron que era Jesús. Mateo nos informa una serie de acontecimientos anteriores a la resurrección de Jesús y no niega ni contradice los otros escritos de los evangelios, especialmente aquella parte donde son las mujeres las que llevan la noticia a los discípulos. En esos tiempos, en esa cultura, las mujeres o lo que decían las mujeres tenía poco valor. Pero Jesús quiso resaltar la importancia de las mujeres, que fueran ellas las primeras que llevaran las noticias a sus discípulos. Y no solamente eso, sino porque muchas personas aseguran que Jesús nunca resucitó. Y si esto hubiese sido cierto,
los discípulos hubieran inventado una historia no considerando a las mujeres como las que llevaran esta noticia, sino a ellos mismos. Así que en ese pequeño detalle, que las mujeres fueron las primeras que llevaron la noticia de la resurrección de Jesús, hay un punto importante en la demostración de que Jesús realmente resucitó. Ahora, ¿qué significa para nosotros que la tumba está vacía? Bueno, para un ateo, la tumba vacía es la negación de Dios. Los ateos no creen en Dios. Pero aunque ellos no crean en Dios, la tumba de Jesús sigue vacía. Para los evolucionistas que buscan el sepulcro del fin del ser humano, también encuentran una tumba que está vacía. Está vacía. Para un comunista, y perdonen esta alusión, ellos buscan un sepulcro porque consideran que la religión es el opio de los pueblos. Y digan lo que digan, la tumba de Jesús sigue vacía. Para el moralista, para aquel que se cree que es bueno en todos los sentidos, el sepulcro de su ideal humano sigue siendo una tumba que está vacía. Para el judío que lo busca en un sepulcro de su rechazo mesiánico, la tumba sigue vacía. Y para los grandes líderes de grandes religiones como los mahometanos, los budistas, sus líderes siguen en una tumba. Pero nuestro líder, Jesús, nuestro Señor y Salvador, está vivo. ¿Por qué? Porque la tumba está vacía. ¿Cuánto lo creen? Amén. La tumba está vacía. En cuanto a las apariciones de Jesús, el Señor se apareció en primer lugar a María, y en otros evangelios dice, y la otra María, y en otros dice, María la mamá de José y de Jacob. Pero esta presentación, esta aparición de Jesús a estos primeros testigos, no es una historia inventada, no es una leyenda mística, mitológica, sino el acontecimiento más grande que el hombre haya oído jamás. Es por la resurrección de Jesucristo que sabemos con toda seguridad que el Padre aceptó su sacrificio y murió en la cruz del Calvario para darnos libertad. Nosotros en el siglo XXI creemos en un Jesús que resucitó. Y la pregunta que en esta mañana surgiría es saber cómo lo sabemos. Perdonen la redundancia. ¿Cómo sabemos que Jesús está vivo? ¿Cómo sabemos que Jesús resucitó en estos tiempos? Pueden ustedes intervenir. Ajá, la tumba está vacía. ¿Qué más? Ajá, por su presencia en medio nuestro. Todos los días, ajá, se manifestó a muchos durante 40 días, muy bueno. Pero saben una cosa, nosotros que no vivimos en esos tiempos, que no tuvimos la dicha de estar con Jesús por lo menos esos últimos 40 días, sabemos que está vivo. ¿Saben por qué? Porque todos los días, a cada rato, hablamos con Él. Cuando nosotros oramos, nos comunicamos con un Dios que está vivo. Un Dios que oye, que tiene su oído atento a nuestro clamor y nos responde.
Usted le dice, Señor, quiero tal cosa, y Él le da conforme a su voluntad. Y eso para nosotros es el aval, es la demostración. En esta Semana Santa, cuando Jesús murió en la cruz, Satanás estaba muy contento porque había matado al autor de la vida. Pero lo que él no sabía es que mientras que Jesús moría, él estaba matando por medio de su muerte a principados y potestades y al propio diablo. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario Jesús conquistó para nosotros lo que nosotros no podíamos pagar. El precio, el costo, el pago, el salario del pecado y la muerte. Porque Jesús en la cruz del Calvario pagó esa deuda. Porque Jesús en la cruz del Calvario exhibió en vergüenza pública a principados y potestades. ¿Por qué? Porque Jesús desgarró o rompió o cortó el velo del templo, el velo que dividía del lugar santo del lugar santísimo, para darnos entrada libre ante el trono de la gracia, que es el trono del perdón y del amor. Hay un pensador llamado Gregorio Marañón. Él dice, la mayoría de los hombres mueren para ser enterrados. Solo una parte, los elegidos, nosotros los que hemos creído en Jesús, morimos para ser resucitados. Y la resurrección de Cristo es vida para los difuntos, perdón para los pecados y gloria para los santos. No hay ningún hecho en la historia que tenga tanta evidencia como la resurrección de Cristo. Los hombres no creen porque no quieren creer, pero hay suficientes evidencias de que Jesús resucitó de entre los muertos. Y ya para finalizar, quisiera que ustedes me acompañen a leer una porción muy interesante que se encuentra en primera carta de Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 9. Primera carta de Pablo a los Corintios, versículos 3 al 9. Quisiera que pusieran un poco de atención en esta escritura. Pablo escribe el capítulo 15 de Corintios solamente para demostrar que Jesús murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Sin embargo, estoy tomando una pequeña porción de este capítulo para decir lo siguiente. Primero de Corintios 15, del 3 al 9. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Esta porción que hemos leído es un testimonio de que Jesús resucitó. Pablo demuestra que hay testigos, no pocos, algunos. A lo último habla de 500. Pero me llama la atención que él tuvo una especial consideración para Jacobo. Era uno de sus hermanos. Dicen los comentaristas de la Biblia. Este hombre no creía en su hermana. Y Jesús le dio la honra
de aparecérsele a él en particular. Y entonces él creyó. Y desde entonces fue uno de los líderes de la iglesia primitiva. Pero ¿qué de nosotros, 2000 años después? Dice la palabra de Dios, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y nosotros creemos por la palabra de Dios. Y hace días, hace tiempos atrás, supimos que la palabra de Dios era viva, era eficaz. Y por ese poder de la palabra de Dios, Dios hizo los cielos y la tierra, el mundo y todos nosotros que habitamos en él. Ese es el Dios en quien nosotros hemos creído. Ese es el Dios que murió y fue sepultado, pero que también venció la muerte y se levantó en victoria y vive para siempre. Nos acompaña todos los días hasta el fin. Jesús, antes de irse, dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no solamente tenemos vida eterna cuando muramos o cuando Él venga por nosotros, sino que tenemos el privilegio de tener su cuidado, su compañía, caminando con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Este mensaje que pocas veces se predica es la base, es el fundamento de nuestra fe como cristianos, como hijos de Dios. Así que esta palabra haya tenido eco en nuestros corazones y la recordemos siempre, porque forma parte de nuestra doctrina como cristianos. Yo voy a permitir a nuestros jóvenes, a los que pertenecen al grupo de conexión, que salgan a su actividad en esta mañana mientras continuamos el servicio. Pero yo sé que ellos tienen una actividad ahora y nos hemos puesto de acuerdo para que puedan reunirse en su grupo. Y muchas gracias por estar con nosotros. Finalmente quería preguntar si hay alguna persona que aquí quisiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Esta es una magnífica oportunidad, porque usted está recibiendo en su corazón a Jesús, el Hijo de Dios, que vivió entre nosotros, que hizo proezas, milagros y maravillas, que cumplió su promesa de ir a la cruz, tomar nuestro lugar, cargar nuestra cruz y ir al Calvario a morir por nosotros. Y ese Jesús hoy le está invitando para que ustedes le reciban en su corazón. Él está a la puerta de su corazón, tocando su corazón. Y si usted quisiera recibirlo como el Señor de su vida, abra su corazón y recíbalo. Y obtendrá entonces perdón y vida eterna. Obtendrá el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Así que si entre nosotros, entre las personas que nos visitan, hay alguno de ustedes que quiera recibir a Jesús, esta es una magnífica oportunidad. ¿Hay alguno entre nosotros? No veo a ninguno. Entonces entiendo que todos somos cristianos. Y gloria a Dios por esto, porque hemos elegido a nuestro Señor en la fe. Adelante.